Seguimos en vivo en la Liga de los Clubes y estamos con... Ahora sí entramos en confianza para decirte loco. Para decirte, Sí. Para decirte loco. Obviamente que hablar de Malvinas desprende un montón de emociones y de situaciones, de vivencias. Evidentemente es algo que todavía hay que seguir trabajando en la sociedad para mantener vivo ese recuerdo. Y Sí. qué difícil es también hacerlo en un contexto de país por el que estamos atravesando, donde el presidente admira a Margaret Thatcher, ¿no? La construcción y de todo esto y de poder contar la historia y de... Recién hablábamos un poco, contaba fuera de aire todo lo que era, bueno, las charlas en las escuelas. ¿Cuán necesario es hoy en día eso, no? Que desde las escuelas o desde los clubes o de programas como estos se pueda contar la historia y que los más chicos puedan saber un poco lo que pasó en nuestro país. Y también un poco vinculado a lo que hablamos acá en la Liga de los Clubes, que es un programa donde, bueno, tocamos la realidad y el presente de los clubes de barrio. Qué importante es para los chicos, para las chicas que vean una camiseta que de un lado tiene su escudo, del otro lado tiene las Islas Malvinas, saber de dónde viene, saber por qué está ahí esa insignia tan importante para nuestro país, ¿no? Sí, y además porque pareciera que la guerra de Malvinas solo le pasó a los excombatientes, a sus familiares y a los familiares de los caídos, pero la realidad es que Malvinas nos pasó a todos y nos sigue pasando, ¿no? Porque esto que les contaba, que desde mi punto de vista la guerra no tuvo nada de gesta, y porque además generó un retroceso en las discusiones diplomáticas para la recuperación de la soberanía en las islas. Hasta la guerra del 82 estaba cercana la posibilidad de en un principio, una gobernancia conjunta que con el paso del tiempo fuese llevando a la Argentina a quedarse definitivamente con las islas. Había maestras que iban a las islas a enseñar español, estaba YPF en las islas, había vuelos del ADE, lo que hoy es Aerolíneas Argentinas. Había una relación directa. Los isleños, cuando tenían algún problema de salud grave, venían a atenderse a hospitales del continente. Y después de la guerra de Malvinas eso dejó de pasar. Había una conversación cercana a poder generar una gobernancia en conjunto en un principio. Pero la guerra, bueno, obviamente truncó todo eso. Fue utilizada por la dictadura que se estaba cayendo. Recordemos que el 30 de marzo del 82 hubo una gran manifestación de la sociedad en la Plaza de Mayo, que estuvo llena, pidiendo por pan y trabajo. Y 2 días después Argentina estaba buscando, o en realidad no Argentina, sino la dictadura militar, con una causa justa como es la soberanía en Malvinas, estaba buscando volver a tener, así como lo tuvo con el Mundial del 78, volver a tener ese feeling con la sociedad que se estaba perdiendo y que se estaba notoriamente viendo que con esa movilización, que fue la primera gran movilización que tuvo en contra de la dictadura, buscó con una causa justa como lo es Malvinas, bueno, generar otro vínculo en la sociedad e incluso ganar por elecciones, ¿no? El poder en la Argentina. Y Javier, pero eso sí, nos alejó tanto que hoy hace que, por ejemplo, haya una gran base militar. En su momento, cuando se recuperaron las islas, eran muy pocos soldados ingleses los que había. De hecho, duró 2 segundos la recuperación de las islas el 2 de abril, porque bueno, fue toda una embarcación argentina contra un par de soldados ingleses. Hoy hay una gran base militar que desde allí nos controlan, tienen misiles con poder de fuego hasta el sur de Perú. Quiere decir esto que si Inglaterra se le ocurre, aprieta un botón y volamos por el aire. Vuela todo, sí. Nos controlan con sus aviones, con sus drones. Entonces eso empezó a pasar a partir de la guerra. Además empezó a pasar que los ingleses dejen de solo poder pescar hasta la milla 3, desde la costa hasta la milla 3, y puedan pescar hasta la milla 200, lo cual permite que vendan licencias pesqueras, que hoy son lo que sostienen la economía, la base militar y la economía de las islas. Cuando sucedió la guerra de Malvinas, los isleños eran pobres, pero realmente pobres, eran
pastoreaban ovejas nada más. Hoy son multimillonarios. Hoy ya no es un costo para Inglaterra tener las islas, todo lo contrario. Claro, es redituable. Claro, Es redituable desde lo económico por la venta de licencias pesqueras, para que se den una idea. Solo lo que recaudó Inglaterra por los últimos 10 años de venta de calamar, de una sola de las especies, se podría pagar 3 veces la deuda que tomó Milei. Así es el robo en las islas. Además de la proyección antártica, que hoy por hoy es la próxima discusión, la falta de agua dulce. Claro. Y además el territorio de cada país sobre la Antártida. Exacto, y sí. además la posibilidad de que haya petróleo, las exploraciones tanto en las islas como también en los lechos marítimos. El paso bioceánico, hoy cuando escuchamos sobre la guerra de Irán y Estados Unidos y vemos este problema que hay en el estrecho, que provoca que todos aquellos barcos que vienen con petróleo al resto del mundo y que hace que aumente la nafta, y que en realidad acá no debería aumentar, pero bueno. Pero aumenta igual. Aumenta igual. Todos esos problemas que genera para el mundo. Vemos en uno de los estrechos que tiene Argentina la posibilidad de pasar del océano Atlántico al océano Pacífico, también es otra de las posibilidades que te da Malvinas. Entonces, la guerra de Malvinas, además de las muertes, además de todo lo negativo que le pasó al país desde lo humano, también desde lo económico. Por eso digo que no solo le pasó a los excombatientes, sino que todos los días nos pasa a nosotros, porque podríamos tener una mejor economía, podríamos tener muchísimos más beneficios y recursos naturales a futuro que seguramente vamos a necesitar. Sí, y con la diferencia de que ahora no se va a necesitar nada más que alguien que dé la orden y diga, sí, pasen muchachos, agarren lo que quieran. Sí, lamentablemente eso provocó la guerra. Por eso nosotros desde el CECIM no nos gusta hablar de gesta, porque no hay nada de beneficioso, ¿Y por qué? No hay nada positivo después de lo que pasó ¿Y con por qué Malvinas. se da ese mensaje y se oculta lo otro? Y porque, en principio, porque la dictadura duró 1 año y medio más después de la guerra. Hay que tener en cuenta que, más allá de esto que digo, de que fue el último atentado de la dictadura contra el pueblo, el final de la guerra fue en junio del 82. Y la democracia recién se consigue en diciembre del 83. Durante 1 año y medio, las fuerzas militares tuvieron la posibilidad de ocultar todo lo que había pasado en Malvinas. E incluso hasta de quedar como que casi les ganamos, ¿no? Es que ese mensaje... El mensaje en los medios de comunicación eran las tapas diciendo vamos ganando, y muchos de los ciudadanos enterándose por radios vecinas. Por ejemplo, yo soy de un lugar en donde está muy cerquita Montevideo, soy de Verónica, entonces ahí agarraba enseguida la señal de las radios uruguayas y de esa manera era que vos te enterabas lo que estaba sucediendo realmente en las islas. Claro, entonces, y además, hay que tener en cuenta que, bueno, esta dictadura era la misma que desaparecía gente y asesinaban en el continente. Son esas mismas que al regreso de Malvinas sentaron en un escritorio a cada uno de los excombatientes al regreso de las islas y con el arma en la cintura, con un papel delante, les hicieron firmar que todo lo que había pasado en Malvinas no se podía contar. Y que conocían dónde vivían sus familias, dónde vivían sus amigos. Entonces, saber sobre Malvinas fue muy difícil. Pasaron muchos años para que algunos pudieron hablar, pero para que la gran mayoría de los excombatientes pudiesen contar lo que realmente les pasó en Malvinas. Durante muchos años, lo que se contó en los medios de comunicación, lo que se contó en las escuelas, es que Malvinas había sido una gesta, que se había recuperado por unos días, 74 días las islas, que casi les ganamos, que los aviones volaban bajito, que tiraban un montón de tiros, que supuestamente habían matado un montón de ingleses, que se cuelgan medallas todos los años, y que la realidad es que no había chance de poder ganar esa guerra. Simplemente si no venían. Claro. La dictadura creía que por bajarse los pantalones cada vez que Estados Unidos levantaba el teléfono iba a tener el apoyo, primero para que no venga y después si venían para que con logística y con tropas poder defenderse de Inglaterra. Bueno, no pasó, porque no iba a pasar jamás que Estados Unidos esté del lado del débil. Estados Unidos siempre fue el aliado de Inglaterra y viceversa. Entonces, bueno, desde los medios de comunicación y la dictadura logró instalar ese mensaje en el que, sí, por supuesto que hubo actos heroicos, pero en su gran mayoría fueron de los soldados conscriptos. Si uno analiza la cantidad de bajas
de muertos que dejó la guerra, en un 80% son soldados conscriptos y un 20% son militares, y en su gran mayoría de ese 20% son militares que estaban arriba del crucero General Belgrano, que tuvo la mitad de las bajas. Entonces, bueno, contar la de Rambo no le hizo bien al país, y menos a Malvinas, porque además todo el tiempo se fue desprendiendo, incluso lo buscaron, ya con la democracia incluso sucediendo. Al CECIM se le hacía inteligencia, e incluso también a los familiares de excombatientes, porque no querían que se reúnan con madres y abuelas de Plaza de Mayo, para no generar ese vínculo que permita lo que realmente pasó, que tanto los desaparecidos como los soldados que fueron a Malvinas son víctimas de la dictadura. Malvinas, el rol de tu viejo, ¿fue en parte a lo que te llevó a comunicar? Realmente no lo sé. No sé si me lo puse a pensar tampoco. Puede ser. A mi viejo no sé si haber firmado ese papel que les comentaba del silencio de lo que pasó en Malvinas. Él siempre tuvo la postura de no hablar, de no contar, o muy poco. Y que ¿Podías hablar con tu viejo del tema o...? Él tenía la postura de... Hablaba muy poco, muy por arriba. Él siempre nos decía que sentía internamente que contarnos a nosotros sobre Malvinas era trasladarnos su dolor. Y que el dolor se lo quería llevar con él, que nosotros no lo cargáramos. Más allá de que era inevitable, y es inevitable. Qué fuerte, sí. Porque... para alguien que pasó por una guerra, la lleva siempre consigo y la lleva a todos lados. Por más que no la cuente, la está viviendo, le está pasando. Y más en estas épocas, no sé, mi viejo no dormía para esta época, el resto del año muy poco, pero para esta época no dormía, estaba más irascible, bueno, de todo, ¿no? Y ni hablar de la salud. Le ha pasado todo, ha tenido 2 millones de enfermedades. Se murió de un infarto, y yo creo que es eso, producto de haberse comido, ¿no? todo eso. Y capaz que sí, que el hecho de haber tenido en casa a alguien que no hablara y ver esa situación haya hecho que de alguna manera me transforme en comunicador, pero bueno, nunca me puse a pensarlo. Es para llevarlo al psicólogo. Para charlarlo en un sofá. ¿Y con el fútbol? Y de alguna manera era la conexión con mi viejo, ¿no? También. Empecé jugando a la pelota en Juventud Zona Sur, que hoy ya no existe más en las ligas de fútbol infantil, pero sí tiene su sede cerca de donde vivo hoy, en 74, 18 y 19. La cancha estaba en 12 bis y 85. Alto de San Lorenzo. Exacto. Fue categoría 84, jugaba con Nico Cabrera. Fuimos todos a Gimnasia a probarnos. Bueno, Nico fue el único que fue avanzando y llegando a primera. Bueno, y después un apellido de jugadores en el diario, después de ya haber terminado la canchita de 7 en fútbol infantil. Me acercó a Fomento y me tiene todavía atrapado, ¿no? Y los clubes de barrio son fundamentales, ¿no? Yo siempre cuento que era, bueno, esto también con respecto a lo de comunicador, yo era un chico muy tímido, muy retraído, incluso lo sigo siendo un poco, ¿no? En la vida cotidiana, pero bueno, o sea, prende la luz y el micrófono y te convertís y largo todo. Un superhéroe. Pero era un chico muy retraído, muy para adentro, de no sé, de jugar solo en casa. Sí tenía lo del club, pero cuando estaba en casa era muy para adentro. Y haber ya en Fomento, haber conocido un grupo maravilloso, de lo cual hoy siguen siendo mis amigos, con los que me junto a jugar a la pelota. Claro, pero vos de chiquito no tenías vínculo con Fomento. No, era rival, de hecho. Claro. Sí, lo que tenía sigue siendo fantástico, supongo, para los nenes, cuando se sorteaba el fixture, mirar a ver cuando nos tocaba jugar contra Fomento de visitante, porque la cancha de Fomento, si no me equivoco, la única de la Ciudad de La Plata, tiene túnel. Claro. Que hoy ya tanto no se ve en el fútbol de primera división,
que las canchas tengan túnel, la mayoría de los equipos salen debajo de la tribuna, porque Claro. los vestuarios Bueno, están... Gimnasia tiene túnel. Gimnasia tiene túnel, Gimnasia tiene sí. túnel. Cambaceres tiene. Sí. Por eso, en la década de los 90 nosotros mirábamos el fútbol y la salida de los equipos era por un túnel, Claro. ¿no? Claro. Y los papelitos y entonces ir a jugar a Fomento era como ser jugador de primera. Claro. El vestuario tenía una puertita lateral que vos entrabas al túnel y salías adentro de la cancha y era fantástico. Esa sensación. No, para mí era como jugar en la Bombonera, en el Bosque, en el Monumental, donde sea. Ese era el vínculo que tenía con Fomento. Y después, que todavía lo tenemos en casa, uno de mis primeros partidos en fútbol infantil, tendría 4 o 5 años, fue contra Fomento, en la cancha de Fomento. Y en Fomento nos dieron para que repartamos a nuestras madres, a pesar de ser el equipo visitante, una flor con una tarjetita, porque era el Día de la Madre, que tenía como una rosa en papel maché. Sí, un detalle. Y tengo todavía en casa ese papelito con el escudo de Fomento y la flor adentro, que bueno, fue un gesto muy lindo. Pero siempre la vinculación con los clubes me parece que es fundamental para los chicos. Yo, a partir de esto que les contaba, de haber jugado en Fomento y haber conocido ese grupo humano que, por la característica de Fomento, y yo lo siento así porque me tocó, pero pasa en todos los clubes, digamos. Uno cuenta esto y dice, para mí Fomento es lo más grande que hay, pero estoy seguro que si le pregunto a uno de Bransen, de Alianza, de IRI, está diciendo lo mismo de su grupo de amigos que conoce, con el que se crían sus hijos hoy, juegan juntos a la pelota capaz. Son lugares que son fundamentales. Ni hablar mucho antes, ¿no? En nuestros padres, nuestros abuelos que se conocían bailando en los Claro. clubes, pero para nosotros es un lugar imprescindible, ¿no? Hoy por hoy los clubes hacen un trabajo al cual a veces el Estado no llega. Yo me acuerdo cuando hacíamos la cobertura de la liga, hubo un año que hubo un conflicto grande, que fue cuando el expresidente Costoya estaba de salida, no quería alargar el cargo, había un montón de clubes que se habían organizado para poder presidir la liga, con Mazacane a la cabeza. Y bueno, se generaban muchas discusiones y un día fuimos a la municipalidad y yo fui a cubrir la situación, y también estaba el tema que la municipalidad no le depositaba a la liga un porcentaje que le corresponde a la liga por la venta de entradas en todas las canchas de la Ciudad de La Plata. Estamos hablando de Estudiantes de Gimnasia y el Estado de Ciudad de La Plata. El 5%, no sé si seguirá existiendo esa ordenanza, pero el 5% de cada entrada vendida, que encima hoy no se venden entradas porque la mayoría son socios, Claro. pero en ese momento sí había entradas populares a la venta, el 5% de cada entrada vendida tiene que ir para la liga. Sí lo cobran Estudiantes de Gimnasia, y una vez que hacen las cuentas, el 5% tiene que ir para la liga. Bueno, ni Estudiantes ni Gimnasia lo estaba haciendo, tampoco la municipalidad, y en ese momento estaba Pablo Bruera de intendente, y decía él que sin la existencia de los clubes, el municipio debería hacer o cualquier organismo del Estado debía hacer una erogación de dinero para poder cubrir todo lo que los clubes, laburando a honorem, abarcan. hacen por los pibes, ¿no? Sí. Que es impresionante. Bueno, el otro día también veía una entrevista, que es vieja, me parece ya. Ahora se me fue el nombre del ex entrenador de vóley de la selección argentina. Julio Velasco. Julio Velasco. No, el anterior. Castellani. Bueno, sí, Castellani sí. fue también hasta hace poco técnico en la selección femenina de Polonia, un país nórdico, no recuerdo ahora. Y salieron campeones de la Euroliga o de la Eurocopa de ese lugar. Entonces tienen una reunión en la secretaría, o en lo que sería la Casa Rosada de ese país, y el secretario de Deportes le pregunta: yo, Castellani, no entiendo cómo ustedes, teniendo 5 veces menos de presupuesto para los deportes, ¿cómo hacen para salir campeones en todo? Son buenos en hockey, son buenos en rugby, son buenos en fútbol, salen campeones en todo, y nosotros que tenemos 5 veces más de su presupuesto, bueno, nos toca ganar una vez cada tanto. Y bueno, Castellani se pone a pensar y empieza a recordar todo lo que él ve los sábados en la República Argentina, que es, ni con el fútbol ni hablar, pero con todos, no sé, una madre con una pasta frola para llevarla para sortear,
y vender una rifa que después va a ser la camiseta de los pibes, que eso el Estado no lo hace, y son las personas moviéndose en los clubes. Sí, o la cantidad de gente que fin de semana a fin de semana se mueve para ir al rugby en Gonet, Sí. para ir a las canchas de hockey. Sí, para llevar a ir los pibes, incluso a mí me ha tocado ser técnico de fútbol infantil cuando era un poco más chico, el auto con 10 pibes abarrotado. arriba a jugar de visitante, llevando sanguchitos para después del partido darle de comer, un chico bueno, muy humilde de Alto de San Lorenzo en la ciudad. Y bueno, eso es guita que el Estado no pone y que lo hacen las personas poniéndole el cuerpo, ¿no? Entonces, y ahí están los clubes, que es impresionante. Y eso hace que uno que por ahí transita los clubes sabe que los fines de semana van a estar destinados 100% a los clubes. O sea, de mínimo los fines de semana sabes que sábado, domingo, sea la actividad que sea, porque muchas veces en un club pasa que no hay tantas personas trabajando por esto, porque Y es cada vez más difícil, además. y es cada vez más difícil poder encontrar gente que quiera formar parte de una comisión directiva o Sí. que se quiera comprometer porque no tiene tiempo. Exacto. Es Sí, por hoy, eso. Hoy por hoy se cambió la realidad de las personas, no sé, quizás hace 20 años atrás, el fin de semana era fin de semana, tenías libre quizás sábado y domingo, laburaba de lunes a viernes. Hoy Claro. seguramente el Sí. sábado tengas que laburar igual, el domingo capaz que mediodía, entonces cada vez las personas tienen menos tiempo o no pueden acompañar a sus hijos a las canchas y es un entrenador el que los lleva a todos. Sí, o quizás también, no sé qué les parece, cada vez se ha ido perdiendo esa vocación del dirigente o el perfil del dirigente. Más allá de que hay cursos o Sí. está esa construcción, pero falta en los clubes. Yo creo que tiene más que ver con la falta de tiempo. Sí, yo Y creo. de energía, ¿no? Imagínate que hoy por hoy Se demanda. la mayoría tiene 2 laburos. Tenés uno, mucha gente tiene un laburo, no sé, en el Estado o en una empresa y el rato que tiene libre va a laburar de Uber. Claro. O de Didi Moto o a repartir. Sí, vas Sí, haciendo se la rebusca puchitos. otra cosa para poder llegar a fin cubrir de los mes. gastos Sí. básicos, ¿no? Entonces, a mí me da la sensación que es más eso, es más falta de tiempo y de energía para poder estar a disposición, porque bueno, lamentablemente, justamente por ser poco, es mucho lo que hay para hacer. Y cada vez más. En el caso de los clubes de la liga, yo cuando entré a jugar a la liga, estaba primera, reserva, cuarta, quinta y séptima. Era todas las categorías que tenía la liga. Ni siquiera había fútbol infantil. Después, en el caso de Fomento, por ejemplo, tenía fútbol infantil en otra liga. Hoy tenés hasta prenovena de fútbol masculino, fútbol infantil, El senior, senior. Femenino. un montón de categorías de fútbol femenino. Hoy incluso tenés hasta senior femenino, más 35, no sé cómo se llama. Entonces, cada vez más lo que abarca para tener que laburar y son cada vez menos las personas disponibles para poder hacerlo, ¿sí? Es un buen punto. Es un buen punto. Porque es cierto, hay tanto desgaste en el día a día, tantas responsabilidades, la cuestión laboral y que el dinero no termina alcanzando, que conlleva también esta cuestión que quizás podés hasta tener un rato libre, pero no te podés ni a pensar en que quizás estuve en un club o estoy vinculado y podría dar una mano con algo, no se te cruza por la cabeza con Sí, tanto... hay y aparte además que tampoco sobra la guita para poder Claro. hacerlo, porque en realidad uno cuando va a un club sabe que va a poner plata, no cobra un sueldo, no hay nada para sacar. No, y que va a además llevarse. también en un club no hay que tener, no sé si es el ego, pero pasa mucho que el presidente y el vocal suplente hacen lo mismo. No existe, Todo, no. no. No existe casi el puesto, digamos, ¿no? Claro. Es por algo de burocrático, pero el presidente va a estar cobrando entradas, va a estar haciendo papas fritas, va a estar cambiando el foquito que Claro. se rompió. Y todos hacen todo porque es de la única manera que puede funcionar el club y vos tenés que funcionar, abrir las puertas porque hay un montón de pibes y pibas que tienen a ese lugar como un espacio de contención, de recreación, de amistades, y vos no podés cerrarle la puerta a eso. Entonces creo que el motor que te obliga a que vos todos los días o día por medio estés en el club son todos los pibes y todas las pibas que dependen realmente de vos. Total. Javi, decías hace un rato que el fútbol te vinculaba con tu papá. Ujú. ¿De qué hablaban? ¿Te criticaba?
No, todo lo contrario, era bastante baboso. Era el de insultar al referido. ¿De qué jugabas? De defensor, igual tampoco eso iba a decir. Bien. No tenía demasiadas habilidades, ¿no? Entonces era... Es más rústico. Cuando la tiraba afuera, o sea, Claro. cuando se la podía sacar al delantero y la podía tirar afuera. Pero sí, era mi hincha número uno para todo, digamos, ¿no? Creo que lo hablábamos fuera de aire cuando tuvimos el corte. Para los excombatientes, poder crear un vínculo familiar al regreso de Malvinas después del vacío que había hecho el Estado con respecto a ellos, e incluso también la sociedad. Yo no lo sé si por vergüenza de haber llenado aquella plaza vitoreando a Galtieri cuando comenzó la guerra, si por la derrota o por qué, pero bueno, el vacío hacia los excombatientes fue muy grande. Entonces la contención familiar fue, y de los amigos y de los lugares en los que pudieron conseguir trabajo, aquellos que lo pudieron hacer, porque bueno, fue muy difícil, muy estigmatizados para la sociedad, eran los loquitos de la guerra. Entonces era muy difícil que pudiesen conseguir trabajo, y muchos eligieron, o no sé si lo eligieron tampoco, me parece que fue una cuestión también de supervivencia, poder tener algo de qué agarrarse, ¿no? Que el club los abrace. No, el club y la familia La también, familia. digo, tener hijos muy temprano. No ¿Cuántos sé. años tenía tu viejo cuando volvió de la guerra? Él cumplió 20 años acuartelado. Cumplió mañana, el 3 de abril cumplía años. Mirá vos. Cuando comienza la guerra del 2 de abril, él lo tenían acuartelado en el regimiento, recién va a las islas el 10, o sea, cumplió sus 20 años adentro del cuartel. Y cuando volvió de Malvinas, al poquito tiempo, estoy hablando de... A los meses se puso de novio, al año ya estaba casado y a los 2 años ya estaba yo. Y me da la sensación a mí que fue un poco la necesidad de muchos de poder tener un sostén de dónde agarrarse para escaparle a algo que es imposible escaparse. Que convive con ellos el resto de su vida. Uh-huh. No poder hablar, no poder contar, que el que está al lado tampoco lo pueda sentir de la misma manera, porque incluso charlándolo, esto es algo que hablamos mucho en el CECIM y que dicen los compañeros, la conformación de centros de excombatientes provocaron en muchos que pudieran animarse a hablar, porque se daban cuenta que el que estaba, no había que explicarle demasiado al que tenía enfrente, Claro. porque todo lo podía entender, porque incluso uno tratando de ser lo más empático posible y escuchando todo lo que puedan, es imposible poder sentir el frío de Malvinas o el hambre durante 5 días o el miedo a que te explote una bomba o la sensación de que escuchar porque bueno, también lo que hacía el ejército inglés es generar un desgaste psicológico, además, ¿no? Claro. Sí. Tiraban las bombas desde los barcos, no buscando pegarle a un objetivo, sino generar eso, ¿no? Un miedo. Entonces se escuchaba salir la bomba del barco y a vos te tocaba arrodillarte y esperar que y no te esperar. caiga, ¿no? Sí, te mantenían alerta. Y entonces uno lo puede tratar de entender, pero si no estuviste ahí es difícil. Entonces la conformación de los centros de combatientes, y en el caso del CECIM, que además le da todo un contexto y que no es solamente hablar de lo que te pasó en Malvinas, sino buscar la solución a todo, de que aquello por lo que los compañeros murieron en Malvinas tengan, más allá de que la guerra no tiene ningún tipo de sentido, pero darle un sentido a esas muertes por una causa justa, que es la recuperación de la soberanía en Malvinas, poder encontrar la vuelta de cómo hacerlo, ya no con las armas, sino con la diplomacia, sino con estrategias que tengan que ver con hablar de pesca, con hablar de Atlántico Sur, con hablar de recursos naturales, y además, bueno, ese abrazo necesario que es distinto cuando es de un par, ¿no? Yo incluso siendo hijo, viviéndolo indirectamente, y viéndolo a mi viejo, tampoco me da la sensación de que lo puedo entender del todo, ¿no? Incluso así,
cuando yo los veo charlando, hay algo donde no puedo entrar, donde no puedo entender del todo. Sí, podés ser lo más abierto mentalmente, tener toda la empatía posible, pero así aún igual, así queriendo poder entender. Haciendo fuerza para... Sí. No hay forma de entender el miedo. Y hablamos fuera de aire también de esta construcción de la figura del héroe que se construyó alrededor de Malvinas. Yo creo que desde un lugar también intencionalmente de las Fuerzas Armadas, porque de alguna manera también es limpiar sus ropas, ¿no? Ubicar a todos como héroes también los limpia un poco a ellos, ¿no? Que lo mismo que significa el pibito de 20 años que sin formación y obligadamente porque estaba haciendo el servicio militar fue a Malvinas, que sí es honorable y realmente reconocible. De alguna manera, mezclando todo, las Fuerzas Armadas consiguen también limpiar sus ropas sin haberles dado de comer, cagándolos de frío, cagándolos a palos, porque eso también pasó en Malvinas. Entonces, esa construcción de héroe también imposibilitó la posibilidad de poder verse ellos en una situación de, loco, lo que me pasó fue una mierda. Claro. ¿No? Esa construcción de héroe, y además instalada desde el patriarcado, ¿no? Donde el héroe no llora, si lloras sos un maricón, donde el héroe no sufre, no le pasa nada malo, no tiene frío, no tiene hambre, el héroe es Superman, es de mármol y no se lo puede tocar. Eso también hizo que a muchos compañeros no les dé la posibilidad de poder decir, che, loco, yo tuve miedo. Claro. Quedaron envueltos en esa... Porque no, vos sos héroe, no, vos sos macho. Claro. Vos sí, vos fuiste una Vos te guerra. la bancaste. Y si a alguno le pasó que se meó encima, y sí, si te están cagando a tiro, ¿qué te va a pasar? No las vas a estar pasando bien. Entonces, nada, me parece que hubo un montón de cuestiones que hicieron que los compañeros combatientes no pudiesen abrirse y que lamentablemente se lleva un montón de vidas por suicidios, incluso ya hoy a 44 años y con mucho más acompañamiento del Estado, no de este Estado, sino de estados de años anteriores, porque de hecho hubo recortes en lo que tiene que ver con la asistencia de medicamentos para los excombatientes durante el gobierno de Milei, a través del PAMI. Bueno, todo eso hizo y hace que el dolor de la guerra sea aún mayor, me parece a mí, ¿no? Sí, y recién creo que también fue fuera de aire que hablábamos esto de la estigmatización que recibían por parte de la sociedad, de gran parte de la sociedad, cuando regresaban de la guerra de Malvinas, poder conseguir un laburo. ¿Cómo fue eso? Por ahí, esto de la cantidad de tiempo que llevó de poder ver con buenos ojos a estos pibes, porque no dejaban de ser unos pibes que habían ido a la guerra de manera totalmente injusta, inútil, como recién vos mencionabas en ese momento. Se hizo como una construcción en la sociedad de pasar a ver a esas personas, esos pibes que habían ido a la guerra, que habían perdido, a empezar a mirarlos con otros ojos. Che, es una cagada que tuviste que ir a la guerra, pero gracias por ir, aunque sea a tratar de defender ese pedazo de territorio argentino. ¿Qué tuvo que pasar ahí en el medio? Y primero, muchos años, la lucha de un gran colectivo de combatientes que, en el caso del CECIM, desde el 83 empezaron a organizarse y en las calles saliendo a reclamar el acompañamiento del Estado, ¿no? Vos me pusiste acá. Claro. Vos me llevaste a esta guerra, dame alguna solución. Bueno, hasta el año 91 los excombatientes no tuvieron ningún tipo de acompañamiento, cero. El único acompañamiento del Estado, por llamarlo de alguna manera, porque en realidad tiene su gobierno autocrático, fue la Universidad Nacional, o en este caso acá en la ciudad, la Universidad Nacional de La Plata, que ni bien llegaron de Malvinas, construyeron, por ejemplo, comisiones especiales en donde tenían distintos tipos de cursadas, donde se los esperaban, donde se le daba una atención distinta. Por eso
bueno, chapó con la universidad, que lo sigue siendo un lugar fantástico de nuestra ciudad y de todas las ciudades en donde hay universidad. Después, en el 91, recién aparece la primera pensión, que respondía a un sueldo mínimo, con el gobierno de Menem, y así todo, bueno, era un ingreso muy bajo, porque sumado a esto de que muchos no podían conseguir trabajo todavía, incluso hasta no solamente por la estigmatización de la sociedad, sino por una dificultad interna, loco. Sí. Es difícil, ¿no? Sí. Y en el 2005, ya con Néstor como presidente, la pensión se triplicó, y bueno, es que hoy ya, como se veía en otras épocas, no sé, excombatientes pidiendo en los trenes, vendiendo curitas, medias, y hoy ya eso no pasa, porque incluso también desde la provincia de Buenos Aires, con la posibilidad de que muchos, por una ley, pudiesen ser porteros de escuela. Auxiliares en escuelas, sí. Eso también hizo de que puedan conseguir un trabajo algunos, o cambiar de trabajo también, con además un plus, por hacer ese trabajo, por ser excombatientes. Entonces hoy, y además de la obra, cuando llegó la primera pensión, de la mano vino la primera obra social de PAMI también, poder tener una contención de salud, que en su gran mayoría todos trajeron sus problemas, principalmente de lo digestivo, muchos problemas gástricos después de no haber comido o de haber comido cualquier cosa, como les contaba. Sí, cualquier cosa. Compañero, ni siquiera comida, o sea, no estamos hablando de comida. No sé, en lo poco que me contó mi viejo, una de sus soluciones al hambre era ir hasta el pueblo, que era caminar 8 kilómetros, para ir a revolver la basura de lo que sacaban los isleños y comer nada, basura. Después de días de no comer, ¿no? Sí, mismo esto no va por el mismo carril, pero hay gente que cuenta que ha comido piedra. Sí. Bueno, Hugo Robert, que hoy es el vicepresidente del CECIM, cuenta que en muchas ocasiones se alimentaba del dentrífico, porque tenía un poquito de gusto. No es alimento, es nada, digamos, ¿no? Y lo peor de eso es que si lo descubrían, venía el castigo, venía la tortura para disciplinar al resto. Hoy existe una causa que tramita en el juzgado de Río Grande, en Tierra del Fuego, que inició el CECIM en el 2007, y que justamente fue, por comodidad, podría haber sido tranquilamente presentada en Comodoro Pi, pero entendimos que el juzgado que interviene sobre todo lo sucedido en Malvinas es el de Río Grande, porque Tierra del Fuego justamente es la provincia que contiene a las Islas Malvinas, y esta causa hoy por hoy está, bueno, como muchas causas justas de la República Argentina, está detenida. De hecho, en algún momento incluso a la justicia ordinaria se le ocurrió decir que eran casos que ya habían prescripto, cuando son casos de lesa humanidad, porque están unidos a la dictadura militar, porque justamente lo que buscaban era disciplinar al resto, como se hacía con los desaparecidos. Y esa causa hoy está en la Corte Suprema, no avanza. Hay más de 200 denuncias de soldados que cuentan que fueron torturados, en su gran mayoría por castigo a ir a buscar alimento, matar una oveja, por ejemplo, o ir a buscar a los almacenes que estaban llenos de comida. De hecho, cuando Argentina se rinde, los encierran, el ejército inglés los encierra en galpones, y cuando entran a los galpones, esos galpones estaban hasta el techo de comida. Eso generó que, bueno, cagados de hambre, empiecen a comer. La mayoría llegó al continente descompuestos de haber mezclado todo, ¿no? Sí. Y bueno, estos castigos por ahora no fueron sancionados, ¿no? Pero bueno, esperemos que la justicia avance. Son más de 100 los militares denunciados, y bueno, ojalá sea justicia, porque ha pasado muchas situaciones
que en la cola del banco o en el cajero para cobrar la pensión de Malvinas, el torturado se encuentre con el torturador. Detrás en la fila o delante, encontrarse con el tipo que lo ató de pies y manos a la intemperie con 20 grados bajo cero, casi desnudo, por haber, no sé, ido a buscar un chocolate al galpón o haber matado una oveja. Valía más la vida de una oveja que la de un soldado que estaba defendiendo la patria. Entonces, bueno, son cuestiones de las cuales se habla poco, se conoce muy poco, pero que, bueno, suceden y esperamos que tengan su pronta resolución. Decía que se habla poco. ¿Cómo es la percepción hoy de Malvinas a la distancia en el tiempo? Porque hay una generación que no lo vivió o que no tiene un familiar que haya pasado por eso, o porque quizás tampoco el mensaje esté llegando de la mejor manera, o esto mismo que vos decís, la construcción del héroe. ¿Cómo es la percepción cuando hacen territorio con el CECIM o cuando tienen charlas en diferentes lugares? Yo creo que se conoce muy poco, que solo se habla en abril en general, pero que de a poco el mensaje va entrando, ¿no? Hemos conseguido que al menos se despierten algunos alertas, principalmente porque a nosotros nos gusta hablar también con visión a futuro, ¿no? Esto de que la guerra de Malvinas les pasó a los excombatientes fundamentalmente, pero nos sigue pasando a todos, ¿no? Esto que les contaba de todos los recursos naturales que nos chorean todos los días, de estar vigilados por una base. Entonces la gente empieza a darse cuenta que, bueno, que Malvinas hay que empezar a pensarlos desde otro lugar, incluso desde un lugar estratégico, pensándolo en la proyección antártica y con los recursos naturales, y es la forma que a nosotros nos gusta tratar de hablar de Malvinas. Sí, nos sentamos a charlar de lo que pasó esos 74 días de la guerra, las anécdotas, porque de alguna manera también eso exorciza un poco también lo que les pasó a cada uno, pero me da la sensación de que el mensaje está instalado, que lo estamos tratando de construir, de ir tratando de salir de ese lugar de... No tanto del recuerdo, sino decir, che, mirá que acá... Sí, que no hay que dejarlo, ¿no? El recuerdo no hay que dejarlo nunca, pero no centrarse en eso. Seguramente mañana y los próximos días los canales de noticias y de distintos programas estarán llenos de personas, en su mayoría exmilitares, disfrazados de verde oliva, jugando a hacer Rambo, llenos de medallas, con alguna boina en algunos casos, incluso mostrando un casco. Estará lleno en los medios de comunicación. Lo que estaría bueno es que eso alguien lo pueda ver de manera crítica y, bueno, escucharlo, sí, porque pasó en algunos casos. Pero no, estaría bueno que esté la decisión institucional del medio, o por ejemplo de algunos clubes, como el caso de Villa San Carlos, que lleva a las Islas Malvinas, y Cambaceres, que hay muchos clubes. Muchos. Fomento también. Viendo, eso iba a decir, en la camiseta de Fomento tiene el escudo de las Islas Malvinas. También. Tiene de un lado el escudo y en el otro las Islas Malvinas. En una época, bueno, antes... ¿Tuviste algo que ver vos en eso? ¿O fue En principio sí. En realidad no tanto yo o a través mío. En realidad fue más una idea de mis compañeros de comisión, para homenajear a mi viejo en un principio y a todos en general. Los primeros años la camiseta, no de club, sino los primeros años en los que estuvo esta comisión, tenía las islas en la manga y debajo el número 014, que era el número de soldado que tenía mi papá. ¿Tenés alguna camiseta? De esas sí. Sí, porque, bueno, aparte salieron a la venta esas y bueno, la tengo. Cuando no pasó en todos los regimientos, pero sí en el 1, que fue donde estuvo mi viejo, que no estaba acá en La Plata, sino en Parque Patricios. Repartían antes de ir a la guerra. Eso se suele ver más
por ahí en Estados Unidos, esas chapitas de guerra. Bueno, en el Regimiento 1 tenían unas chapitas que eran circulares, en el medio tenían una marca punteada y de los dos lados tenía un número, ¿no? Con mi viejo como apellido Batista, era de los primeros números, tenía el 014 y estaba tanto arriba como abajo. Si mi viejo hubiese muerto en Malvinas, esa chapita se hubiese partido a la mitad y bueno, una mitad quedaba en el cuerpo y la otra mitad llegaba seguramente, no sé, algún correo de esa manera para de poder conocer sobre la muerte en la guerra, ¿no? Y entonces es un número que lo identificó mucho mi viejo, era su número. Además, bueno, cuando durante el gobierno de Cristina se lanzaron los billetes de 50 pesos, con la isla que después los reemplazó Macri por un cóndor, mi viejo quería conseguir un billete que tuviese la numeración que finalizara en 014 y no lo pudo conseguir, falleció antes y después de la muerte conseguimos 2 billetes. Apareció. Qué bien. Que tuviesen el 014. Mientras charlaba, párrafo aparte, me acordaba otra cosa que no me gustaría dejar de comentar con respecto al trabajo que hicieron las Fuerzas Armadas al regreso de Malvinas, de silencio y de no hacerse cargo. Tanto no se hicieron cargo que ni siquiera, bueno, en principio ya al regreso de las islas, aparte de esconderlos, de traerlos de noche en camiones tapados, diciéndoles que en el continente los estaban esperando para insultarlos por haber perdido, que por eso no digan nada, de meterlos en galpones a engordarlos, a darle de comer para tratar de volverlos un poco más presentables a sus padres. No se hicieron cargo, por ejemplo, de contarle a las familias que el soldado había muerto. Los mismos compañeros, una vez que iban saliendo de los regimientos y se encontraban con la familia, a los gritos, diciendo, no sé, ¿alguien conoce al soldado López? El soldado López. Los mismos compañeros eran los que tuvieron que acercarse a sus familiares y decirles, mirá, no volvió, no lo busque porque no va a volver. Yo mismo lo enterré. Bueno, eso es otra cosa. Pero incluso fue tal que no se hicieron cargo que hasta hace 10 años la mitad de las tumbas que están en el cementerio de Darwin no estaban identificadas. Tenían el mensaje, la escritura de soldado argentino solo conocido por Dios. La otra mitad tenían sus nombres, como cualquier tumba que podemos encontrar en el cementerio, y la otra mitad no estaban identificadas. Pasaba que, al igual que sucede con las madres de Plaza de Mayo, muchas madres tenían la esperanza todavía de que sus hijos no estén muertos. Claro. Porque hubo vuelos a Malvinas en la década del 90, y al no encontrar tumbas con los nombres de sus hijos, muchas madres, más allá de las explicaciones, muchas madres creían que su hijo, o por haber quedado con una situación posguerra, incluso hasta con la vergüenza de haber perdido, o lo que sea, o haber terminado herido, una pérdida de memoria, lo que sea, muchas madres incluso se murieron con la esperanza de que sus hijos no hubiesen muerto en Malvinas, sino que estuviesen perdidos en algún lugar del mundo, sí, que un día golpeé la puerta y escapado, claro. Y ni de los muertos se hicieron cargo los milicos, ni siquiera de enterrarlos como correspondía, de ponerles un nombre, de que tuviesen una tumba con su nombre. Y afortunadamente, y con orgullo lo puedo decir, desde el CECIM se inició el proceso de identificación, o al menos el pedido del proceso de identificación que luego hizo el Instituto de Argentina Forense, y que permitió que se pueda reconocer. Todavía quedan algunas tumbas, en la mayoría de soldados que ya no tienen familiares a los cuales se les pueda quitar una muestra para poder cotejar y poder descubrir sus restos, pero de 123 que faltaban, ya 115 tumbas fueron las que se pudieron reconocer.
Hoy los familiares tienen un lugar en el cementerio de Darwin en Malvinas para ir a llevar una flor, porque en su momento cuando volvían elegían una cruz y claro, creían que ahí abajo podía estar su hijo y dejaban una flor ahí, y bueno, con la esperanza de estar debajo de esa tumba pudiera estar su hijo. Entonces ni siquiera eso, los militares, ni siquiera se pudieron hacer cargo, ni hablar de haber perdido, que es lo primero, ¿no? Sí, sí, que deberían hacerse cargo. Sí. Pero ni siquiera de los muertos, de poder haberlos enterrado, darles nada, una cuestión humana como es el derecho a la identidad. Y bueno, incluso también, bueno, después el Reino Unido hizo lo suyo, ¿no? Poniendo trabas para poder reconocer esos cuerpos, y solo lo hicieron ya en el 2016 con un gobierno que les queda un poco más a mano, en el gobierno de Mauricio Macri, habilitaron a esa identificación, que a nosotros además también nos costó, Claro. que debería haber sido como lo es, un derecho humano, la identificación de una persona, tener el derecho a la identidad. No hace falta nada para que eso suceda, para que los ingleses accedan a esa situación. Por contraprestación, el gobierno de Macri le firmó el acuerdo Forador y Duncan, que era un acuerdo que ya en el gobierno de Alberto se dio de baja ese acuerdo. Era un acuerdo que le permitía a los ingleses recibir por parte de la Argentina toda la investigación científica que hizo el CONICET y los científicos argentinos sobre todo lo que sucede en el Atlántico Sur. Quiere decir que nosotros, toda la plata que invertimos en investigación, en nuestros investigadores, en nuestros científicos, todo el dinero que invertimos y el trabajo, se lo regalamos por algo que no tiene que tener un valor, que es el derecho a la identidad. Bueno. Sí, un intercambio que no es justo y que nos termina perjudicando, porque tanta inversión y tanto trabajo y tanta posibilidad de tener esa riqueza de conocimiento. Sí, y es lo que le permite a ellos, como les contaba hoy, mantener su base militar, porque claro, bueno, a partir de esa investigación y su conocimiento tienen mejores artes de pesca, pescan de otra manera, saben cómo son los circuitos de las distintas especies que están en el mar, y bueno, se lo llevaron de manera gratuita de alguna manera, ¿no? La verdad que todas estas historias nos dejan de sorprender, porque uno por ahí piensa que fue solamente lo que sucedió en Malvinas y quedó ahí, pero bueno, conociendo la realidad de hoy en día y más en el contexto por el que estamos atravesando, uno quiere pensar que tiene la ilusión de que la gente va a empezar a tener un poquito más conciencia de todo lo que está pasando, pero bueno, la situación es complicada, cada uno desde nuestro lugar aportará lo que pueda, lo más mínimo que sea, ya aunque del otro lado haya 10, 2, 1 o 20 personas escuchando esto, ya es un montón. Y dar el mensaje ¿no? Sí. De que la guerra nos sigue pasando. Y es importante también que se sepa, porque incluso el día de mañana, y no muy lejano, porque con gobiernos como el actual puede pasar tranquilamente, que vengan los ingleses y digan, bueno, ¿ustedes quieren las islas? Acá tienen las islas. Estas son sus islas. Pero los recursos naturales los manejamos nosotros, la pesca es nuestra, la licencia la vendemos nosotros. Somos empleados en nuestro La proyección antártica es nuestra, el espacio bioceánico es nuestro, las islas son de ustedes. Y probablemente, como se hizo con el caso YPF, salga el presidente a decir, recuperamos las islas, son nuestras. Vieron que yo las iba a conseguir. Puede pasar, y quizá la gente salga a la calle a festejar algo que en realidad no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, por eso es importante saber estas cosas y todo lo que se juega Argentina cuando habla de Malvinas. No son esos 74 días que les pasó a los excombatientes durante lo que duró la guerra, sino que nos sigue pasando todo el tiempo, todos los días. Y que la soberanía del país está en juego todos los días. Y que no es solamente territorial tampoco, sí, ¿no? Cuando hablamos de Malvinas y cuando hablamos de soberanía, hablamos también de la soberanía del cuerpo, hablamos de la soberanía alimentaria, hablamos de todo, ¿no? Sí, porque de muchas tener tu veces propia moneda. Se reduce a la tierra, lo que se robó Inglaterra, y en realidad es mucho más que eso. Muchos compañeros tienen esta reflexión: ¿para qué quiero las dos islas si en
en 8:45 sigo viendo pibes cagados de hambre, Sí, ¿no? sí. Entonces, O gente durmiendo en la calle. cuando hablamos de soberanía es mucho más amplio, ¿no? Entonces, bueno, es importante poder charlarlo. ¿Sabés qué es lo más valioso de esta charla? Y reivindicar un poco también este espacio, la posibilidad que brinda un programa así, y por eso también la idea de volverlo a poner en marcha para que estas historias puedan ser contadas, porque muchas veces, lo que hablábamos un poco la semana pasada con Fernando, que nos pudo visitar, es esta cuestión de que no hay lugares, o quizás no se da el tiempo para poder hablar de esto, porque en tu caso el anclaje, y también va la consulta después de qué fue lo que te atrapó de Centro Fomento Los Hornos, es un poco esto de que el fútbol, a través de lo que pase en un rectángulo de juego, nos lleva a estas historias que son tan especiales y que tan bien nos hacen para poder comunicar a través de un club de barrio, de una persona, las personas que lo terminan componiendo. Y en cuanto al fútbol, lo que pasó después en el Mundial 86, por supuesto que, como dice Sacheri, me van a tener que disculpar, era una pelea chiquita y distinta, porque nada tiene que ver con la guerra, pero no deja de ser una reivindicación lo que hizo Maradona en el Mundial del 86. Por supuesto que no te devuelve las 632 muertes, los tantos suicidios, no te recupera las islas, es chiquitito y futbolero. Pero en una entrevista a la que se animó a ir a hablar mi viejo, con Gillo Cantoni, en 221 Radio, porque amábamos a Gillo, él cuenta que solo lo hacían llorar dos cosas: los hijos, nosotros, y Maradona, ¿no? Y cuando yo trato de reconstruir con las hermanas de mi viejo, porque era chiquito en el 86, tenía 2 años, entonces no lo vivencié. Cuando yo les he consultado sobre cómo fue ese día, bueno, es una reivindicación vacía de alguna manera, pero enorme. Enorme. ¿No? Lo amamos a Diego, entonces. No, es que termina teniendo un significado. Sí. La verdad que y más grandísimo. Con la construcción de lo que termina siendo después Maradona, ¿no? Que traspasa. Uno también, no me quiero meter mucho en el tema de la actualidad, pero por ahí en los últimos tiempos estamos viendo, no solamente somos jugadores de fútbol. Ayer salió una nota Sí, de de Rodrigo Paul. de Paul diciendo, no, nosotros no hablamos de política, solamente hablamos de fútbol. Y cuánto extrañamos a Diego, ¿no? Sí. ¿Cuánto se lo extraña a Diego? Sí, que tampoco se involucran hoy los protagonistas y en qué burbuja terminan viviendo. Y pasa... Y qué impresionante, perdón, Sí. que por cada situación que ha pasado en el último tiempo, el ataque a las universidades, a los jubilados, siempre hay un video de Maradona. Siempre, para Parece todo. que Parece grabado actual. hoy, Sí. pero Sí. hablando en su momento, ¿no? En su Porque momento. bueno, Argentina se repite todo el tiempo, Sí. además. Pero siempre Hay un Diego para todo. Sí, y Hay un siempre Diego. del lado bueno. No, y iba a que hay una burbuja en los jugadores de la selección, pero también pasa en casos, no sé, en el fútbol local, Sí. equipos de primera división, con protagonistas que no se inmiscuyen en lo que pasa en el día a día y parece que están ajenos a todo cuando hay un montón de problemáticas o hay que tomar posición por diferentes Sí. cuestiones que se Bueno, dan. Y que mañana seguramente vamos a ver en bastantes canales deportivos las infinitas notas que le han hecho a Omar de Felipe. Ujú. Claro. Y que, bueno, que poco se involucra también el jugador de fútbol. Y por eso también, al menos en mi caso, me enamoran tanto los clubes de barrio, ¿no? Y el fútbol amateur. Yo ya, bueno, sí, miro la selección, ya no le doy bola al fútbol profesional, no miro ni siquiera los partidos. Por ahí me entero de los resultados, pero no le doy demasiada bolilla al fútbol profesional. En cambio, estoy por Fomento ni hablar,
pero también, no sé, miro el gol de San Lorenzo Villa Castel contra Estrella, porque sé lo que hay detrás de eso, ¿no? El jugador de barrio, transpirando la camiseta, que labura hasta las 6 de la tarde y se va al club a entrenar. Y en cuanto a lo que me enamoró de Fomento, un poco es eso, ¿no? La posibilidad de tener a mis amigos, de ese lugar de contención, porque aparte, bueno, no sé, Fomento tiene una particularidad en donde se respeta mucho el club en cuanto a la continuidad de los jugadores. Si vos te pones a repasar lo que hacen muchos medios que cubren la liga, al principio de año, de las altas y bajas de los equipos, vas a ver que en muchos equipos los refuerzos son muchos y en Fomento siempre son 1, 2, 3. Se respeta mucho al pibe del club. Claro. No por una cuestión como pasa en primera, de es el pibe los que salvan y lo vendés a Europa y te salvás, sino porque lo que hace fuerte al club son los grupos humanos, ¿no? Que lleguen categorías casi enteras a jugar en primera división. Sí, el sentido de pertenencia también. Exacto. Y también el mensaje que das para abajo, ¿no? Porque un pibe que está en prenovena, en séptima, sabe que si sigue jugando y que va a entrenar y si hace las cosas, a ver, no digo hacer las cosas bien, porque para un pibe de 14 años, ¿qué es hacer las cosas bien? Nada, está jugando al fútbol y divirtiéndose. Pero decir, che, si yo vengo a jugar los partidos, puedo llegar a jugar en la primera de mi club, que es mi club, el club que yo elijo defender y el que me abrió las puertas y el que es mi familia. Poner lo humano sobre lo deportivo, más allá de que todos queremos ganar y que nos encantaría volver a colgarnos una estrella después de 20 años, que sea más importante el grupo que la individualidad, ¿no? Y me ha pasado adentro del club verlo en muchas situaciones. Por ahí venían grandes jugadores a querer incorporarse a la institución, pero si no calzaban con el grupo probablemente terminaba excluido por... Sí, o directamente no se quedaba, porque no cuajaba, y no era porque el grupo no lo hacía parte, sino porque porque ya tienen una idiosincrasia, una forma de ser, que si no por ahí la mamás de adentro, es difícil poder incorporarse a un grupo que ya está formado con ciertos valores, con cierta conducta. No es sencillo. Que es tan homogéneo. Sí, es tan homogéneo y qué bueno que las comisiones directivas de los clubes también le den el espacio a que los mismos pibes que empezaron desde a jugar a los 4, 5, 10, 12, 14 años, después tengan la posibilidad de tener esa continuidad y terminar jugando en la primera división. Lo mismo si ves los técnicos, la mayoría de los que han dirigido primera o jugaron en el club o vienen dirigiendo inferiores desde hace mucho porque llevaban a su hijo y les dio ganas de dirigir categorías. Y le metimos presión ahora a Jean-Pierre y a Cabillón para que salgan campeones, muchachos. Sí, estaría buenísimo. El año pasado... Todavía estuvo cerca. Estuvimos cerca. Me parece que también hubo ahí una simbiosis fuerte, porque el año pasado se cumplieron los 20 años del único título que tiene el club en primera, y hubo un lindo homenaje, un lindo acto que hicimos en la cancha, y tenía la sensación de que podía llegar a ser, justamente porque venía como con ese empuje. El envión. Pero bueno, no sé, y me causaba gracia recién porque justo el fin de semana los dos goles vienen de dos refuerzos. Claro, de Granito y Basile hicieron los goles el fin de semana y son dos jugadores, bueno, casualidades. Claro. Porque también pasa eso, que muchos de los que se suman como refuerzos no son paracaidistas, sino que son amigos de un par de grupos. Claro. Contaba Granito el lunes en el programa de La Palabra Final que un preparador físico lo llamó para que se sume a Fomento, y te habla esto de la amistad o de los vínculos, y
que estén bien seleccionados y bien apuntados los refuerzos. Sí, bueno, te contaba hoy cuando entrábamos a la emisora que venía de una escuela de dar una charla, en una escuela de adultos de primaria y secundaria, y el profesor de ese curso es un amigo que conocí en Fomento. Es un amigo de la vida y que, bueno, que conocí en el club y son mis amigos de diferentes, tengo diferentes grupos de amigos y todos los conocí en el club. Y entonces, bueno, es imposible no tener esa vinculación con el club porque fue fundamental para mi vida. Es tremendo. Fue un quiebre absoluto haber pisado por primera vez el club. Siempre yo le hago el chiste a Mario Ferrari de agradecimiento a ese clasificado que publicó en el diario pidiendo o haciendo prueba de jugadores 84 porque a mí me cambió la vida. Y siempre le hago el chiste de agradecido por esa publicación en el diario. Y que fuiste y la agarraste. Sí, y que aparte tampoco a mí nunca me quedó cómodo tampoco el club. A mí claro, vivías muy no alejado. entienden demasiado que tengo que, o mucho incluso me dicen, vos que sos de Los Hornos. No soy de Los Hornos. Viví toda mi vida en Alto de San Lorenzo. Tampoco es tan alejado, pero no era cómodo porque además de Alto de San Lorenzo a Los Hornos no hay colectivos que lleguen. Estamos esperando que se extienda el tren universitario que llegue a Gambier para tener es llegada que directa. te tomás el en circunvalación. Tenés que hacer combinación. Sí o sí hay que hacer combinación. Y el que hace toda la circunvalación pasa una vez cada cada una hora. Es complicado. Entonces, por eso también la vinculación con mi viejo, ¿no? Además también con el fútbol, porque era él el que me llevaba. Y además en el club se generó algo que también pasa en Fomento, además de lo que pasa con los jugadores, pasa con los familiares. Si mi viejo, además de que porque me amaba, si mi viejo todos los días o día por medio me llevaba al club a entrenar con lo lógico que daba, llegando de laburar, probablemente sin demasiada gana, y además con la imposibilidad de volver, porque quedaba tan lejos que no convenía volver y se quedaba ahí. Bueno, además del amor y del acompañamiento, también era porque había un grupo de padres que a él también lo hacían sentirse acompañado y querido, e incluso formando grupos. Pasó mucho tiempo que nosotros ya no jugando en el club, nuestros padres se juntaban a comer. Claro. Por haber hecho ese vínculo en la institución, y es algo que también pasa en el club. Y bueno, es lo que lo hace tan querido como es. No sé si te queda alguna consulta, Lu. Hermoso rescatar esto último que dijo, ¿no? Que yo siempre digo que uno tiene los amigos del colegio, pero los amigos del club son los que te llevas para toda la vida. Creo que es el espacio donde uno forma amistades, además de practicar un deporte, y son esas amistades que duran para siempre, ¿no? Y son fundamentales también. A mí me tocó la posibilidad de haber, junto a Fer Bossi, haber fundado Pasa la Liga. Son fundamentales también los medios de comunicación que cubren la liga en este caso y los clubes de barrio, porque es lindo para el jugador, para el deportista, que te entrevisten, que se cuente tu historia, que se cuente la historia de tu club, enterarte de tu club, porque además los medios de comunicación que cubren los clubes de barrio también de alguna manera los están ayudando a que el club se muestre, a que el club con esa entrevista pueda salir a los negocios del barrio a conseguir una publicidad, que esa foto que publica Pase a la Liga, Cancheros, o cualquiera de los medios que cubre la liga, esa foto que saca, llevarla y decirle, mirá, fíjate que en estos medios se ve. Incluso en otras épocas los diarios de la ciudad nos afanaban la foto, entonces también podían ir con los diarios a decir, mirá, el negocio por el que vos pones plata sale en el diario. Entonces es fundamental el trabajo que hacen ustedes y todos los compañeros que cubren los clubes de barrio,
porque también colaboran para ese crecimiento, ¿no? Y le dan un lugar, una voz. Hoy, recién en realidad, hice un poquito de tiempo entre la charla que di y venir para acá en la Plaza Malvina, que me captura todo el tiempo. Justo había un compañero ahí de la plaza, y bueno, le comenté que venía acá a charlar y nos pusimos a hablar del Colo López y del laburo impresionante, tremendo, increíble. es una enciclopedia. Es el uno, sí, la verdad que es impresionante. Y me vino a la memoria, en su época había un programa los domingos a la mañana de fútbol infantil en el que se decían todos los resultados y había algunas entrevistas a jugadores. Bueno, ni hablar también de Mario Romero filmando los partidos de la liga, ni hablar, no me acuerdo ahora cómo se llamaba el señor que hacía fútbol infantil, creo que era fútbol infantil a lo grande, me parece que se llamaba. Sí, fútbol infantil a lo grande. Que relataba grande. Ramiro. Sí. No recuerdo el nombre de la persona que se encargaba de filmar. Pero fundamentales, y bueno, recordaba esos domingos a la mañana, despertándome con mi viejo, poner la radio, a escuchar en el momento que eran un segundo, en el que decían, la categoría 84 de Juventud le ganó 1-0 a Alumni. Y él ya estaba claro, ganado el domingo, ¿no? Entonces, bueno, gracias a ustedes. Se generaba una sonrisa. Lo felicito porque, bueno, conozco que es un laburo que quizás no dé tanto económico, pero que es muy redituable cada vez que uno va caminando por la calle y se cruza con alguien de un club de barrio y te abraza como si fueses el Pollo Viñolo. Y lo somos. Somos el Pollo Viñolo. Sí, o más. O más. Para la vida de esas personas, le cambiamos la vida a un montón de gente. Y está buenísimo. Y lo felicito. Gracias. Y gracias. Por venir y por todo este rato. No, Muchas gracias. A ustedes.